con Sofía Inver y Carlos Rangel. Buenos días. En el Universal de hoy, a 8 columnas. En el Universal de hoy, a 8 columnas, en el cuerpo 4, hay un titular que dice que 2 semanas en huelga de hambre cumple Sájarov. Y yo creo que no tenemos que olvidar que los disidentes de la Unión Soviética, pero no solamente los de la Unión Soviética, los de Cuba, como el entrevistado que vamos a tener hoy, el comandante Obermato, pero los disidentes de todas partes del mundo nos piden a las personas que tenemos la inmensa excepción de vivir en libertad, que nos acordemos de ellos, que solamente nombrándolos, que solamente escribiendo sobre ellos, que solamente recordándolos, ellos pueden sobrevivir. El texto del Universal de hoy dice lo siguiente. La carta... Es una carta de Sájarov, ¿no? Sí. Yo voy a leer una parte y te voy a dar la otra parte a ti. La carta de Andrei Sájarov que publicamos hoy podría ser la última. Desde el 22 de noviembre pasado, el científico soviético y su esposa están en huelga de hambre por las razones expuestas en esa misiva de Sájarov dirigida a todos sus colegas e intelectuales extranjeros. Vale la pena reiterar en esta coyuntura dramática que Andrei Sájarov es uno de los hombres de ciencia más distinguidos que ha producido la Unión Soviética y que por ello fue acreedor a todos los honores. 3 veces héroe del trabajo socialista, premio Stalin, premio Lenin y el más joven científico jamás electo, en 1953, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Todos estos honores y los privilegios que implicaban, Sájarov los puso en juego por su defensa de los derechos del hombre. Sus escritos sobre la coexistencia pacífica y Mi patria, el mundo, son ampliamente considerados como documentos humanistas entre los más importantes, generosos y esclarecidos de nuestro tiempo. Su persistente exigencia de cumplimiento de los acuerdos de Helsinki y otros tratados por el gobierno soviético resultó en un ostracismo cada vez mayor, el cual culminó el año pasado cuando fue despojado de todos sus títulos, menos el de académico, que es vitalicio, y exilado a la ciudad provincial de Gorki, a 500 kilómetros de Moscú, en el centro de una de las vastas zonas de la Unión Soviética prohibidas a los extranjeros. Ahora la vida de este hombre está en peligro. Los científicos venezolanos, quienes en febrero de 1980 firmaron un manifiesto protestando por la medida de exilio interior contra Sájarov, tienen ahora la posibilidad y la responsabilidad de contribuir a los intentos que el mundo entero se está haciendo por salvarlos. La carta de Sájarov dice lo siguiente. Ya en otras oportunidades me he referido al caso de mi hijo Alyosha y su esposa Lisa Alexeyeva. Tras la inmigración forzada de Alyosha hace 3 años y medio, Lisa se convirtió en rehén de mis actividades públicas. Las autoridades le impiden emigrar, en violación de obligaciones internacionales por la Unión Soviética. Se la hostiga, se la amenaza con arrestarla, se la ha conducido a la desesperación. Alyosha y Lisa han ratificado su mutua fidelidad mediante un matrimonio por poder contraído en junio de 1981 en los Estados Unidos. Las autoridades soviéticas se niegan a reconocer la validez legal de ese matrimonio, pero es irrefutable su validez moral como reafirmación de la voluntad de mi hijo y mi nuera de compartir su vida. Según los acuerdos de Helsinki y otros tratados firmados por mi país, esa voluntad por sí misma es suficiente para que Lisa obtenga su visa de salida. Me siento directamente responsable de la situación en la cual se encuentran estos jóvenes. No puedo permanecer sin reaccionar ante sus años de sufrimiento causados enteramente por ser ellos cercanos a mí y por la confianza que me tuvieron cuando insistí en que Alyosha aceptara el exilio, convencido como estaba yo de que Lisa podría en corto tiempo reunirse con él. Estoy enteramente dispuesto a asumir la responsabilidad por mis propios actos y lo que he exigido es ser juzgado de acuerdo a las leyes vigentes en mi país en audiencias públicas. Lo que es indigno, ilegal e intolerable es que las autoridades se sirvan de mi hijo y mi nuera como instrumento de venganza y presión. Si quieres seguir aquí, por favor. Sí, bueno, yo creo que
puedo resumir el resto de la carta. Sájarov dice que en vista de esto, el recurso que le queda es la huelga de hambre. La comenzó el 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Es decir, que mañana o pasado mañana cumple 15 días. Es un hombre que ya no es joven, sufre de tensión alta, sufre del corazón. Su bien conocida voluntad, comparable a la de Obermatos, hace temer que si las autoridades soviéticas no ceden, y los comunistas ustedes saben cómo son, Sájarov puede morir a menos que la presión internacional logre que esta cosa que nos parece tan poco sencilla, darle una visa de salida a una muchacha de 24 años. Bueno, yo no sé, pero yo creo que nunca ha habido un caso más que nos pueda sentir mejor, porque nosotros, que cumplimos 15 años este año, hemos estado pendientes de este gran hombre que es Obermatos. Nosotros sentíamos que al nombrarlo allá en la horrible cárcel, de que este hombre fue tan digno, tan extraordinario, tan ejemplar, pensaría que lo nombrábamos sus compañeros venezolanos y los hombres que en él... Nombrarlo cada día era contribuir a que Fidel Castro no pudiera asesinarlo. Exactamente. Ahora, ¿qué crees tú de lo que puede pasar con Sájarov, comandante? Creo que todavía estamos a tiempo de ayudarle a resolver el problema que él plantea. Los regímenes comunistas dan la impresión de que son implacables, y en cierto modo lo son, pero hay un límite en el cual tienen que respetar la opinión pública mundial. Y pienso que este caso puede resolverse con un poco de presión de esa opinión pública, sobre todo la del mundo libre, que es la que cuenta, porque desgraciadamente los pueblos en los países comunistas no pueden hablar por sí. No, si no saben ni siquiera que eso sucede. Así es que pienso que en este caso se puede y se debe hacer mucho por este eminente científico ruso, y también pienso que los compatriotas nuestros, los cubanos que están, principalmente los de la cárcel de Boniato, Valladares, Jorge Valls, Ángel Cuadra, Silvino Rodríguez y Barrientos, Eloy Gutiérrez Menoy, Andrés Vargas Gómez, José Pujal Mederos y tantos cubanos de valía que están siendo aniquilados así, es como lentamente. Como si la gente ellos en estos países... y otros muchos, creo que son héroes anónimos en esta lucha, en esta resistencia frente a los horrores del castrosovietismo. Así es que creo que pocos esfuerzos pueden ser tan útiles en el campo de las empresas nobles como esta, de ayudar a todos los que en el mundo entero se enfrentan a los regímenes totalitarios y principalmente a los regímenes comunistas, que son los más crueles, los más fríos, triturando seres humanos. Y no hay que fatigarse, porque la gente a veces es como si le diera A mí ahí la vergüenza. gente me decía, ¿hasta cuándo vas a nombrar un Obermatos? Que vas a fastidiar a la gente. Suficientemente. Creo que en mi caso es una evidencia quizás la más categórica de lo que puede el pensamiento y la acción del mundo libre hacer en defensa de un ser humano. Porque yo creí que no saldría nunca de las eso es lo que yo le prisiones. iba a preguntar a usted. Y los carceleros pensaban que nunca me soltarían. Comandante, ¿no es cierto que si el mundo libre no se hubiera puesto a hablar de usted todos los días, yo veía la revista francesa y decía, usted lo hubiera matado? Habría muerto en las prisiones, habría sido asesinado como fueron asesinados Boitel, Rafael del Pino y otros muchos en las prisiones. Así Mira es que ese esfuerzo de solidaridad, esa energía que se gasta y ese tiempo que se invierte en crear un poco de eco en defensa de la vida y del derecho a la libertad de los que están encarcelados en las prisiones comunistas es valiosísimo. Y por eso pues a nosotros nos parece tan sencillo el realizarlo, ¿no? Tan comprensible que es a nuestra vista que se haga esto por solidaridad humana, además de lo que implica ya en la defensa de los mismos principios, porque la democracia tiene que demostrarse no solo en las teorías, sino también en la práctica y sobre todo en la solidaridad con respecto a los que sufren, a los que padecen la opresión. Esperemos que los científicos venezolanos, que los intelectuales venezolanos, y por supuesto los del mundo entero... Y en general, la voz del pueblo, y los trabajadores, exacto, comandante, los trabajadores, pero la prensa puede hacer mucho. Vamos ahora, como de costumbre, a escuchar y ver las primeras noticias del día en la primera emisión del Informador.
y enseguida continuaremos esta entrevista con el comandante Uber Matos. Entre tanto, yo quiero decirles... Como dijimos al comienzo del programa, con el comandante Uber Matos. En octubre, comandante, del año pasado, se fundó en Caracas el movimiento Cuba Independiente Democrática, aglutinado en torno a Uber Matos. Recientemente se reunió un congreso del movimiento en el cual se hicieron planteamientos políticos para los cuales se aspiraba a obtener audiencia no solo del exilio cubano, sino de todos los países democráticos. Esto sugiere una pregunta fundamental. ¿Por qué debe nadie, aparte de los cubanos, preocuparse por el hecho de que Fidel permanezca indefinidamente en el poder en Cuba? Yo lo entiendo, pero yo quiero que lo diga usted. ¿Por qué deben? ¿Por qué debe preocuparse personas que no son cubanas? Porque Fidel Sí, Venezuela, digamos. Por Venezuela, los venezolanos. Los venezolanos, algunos somos sensibles, pero la mayoría no tanto a lo que significa Fidel como amenaza para nuestra propia seguridad y libertad. La democracia como sistema, pese a sus variantes, es una. Y en el destino de la democracia estamos envueltos todos los pueblos del mundo. Hace muchos años, aún a distancia, los pueblos comenzaron a ver que cuando se producía una corriente de pensamiento, todos de una forma u otra, los pueblos iban siendo permeados por esas corrientes de pensamiento. El fenómeno se debía exclusivamente a que como especie estamos sujetos a los mismos fenómenos, a las mismas circunstancias. En este caso, los que defendemos las instituciones democráticas, si tenemos un mínimo de inteligencia, de sentido común, percibimos que lo que ocurre en un país de Europa nos afecta. Y consecuentemente lo que ocurre en un país de América tiene que afectarnos un poquito más. Los pueblos nuestros, los del continente americano, los de esta gran familia de Latinoamérica, la gran patria a la que Martí llamó nuestra América, tenemos una misma raíz étnica, histórica, cultural, etc. Y no podemos estar de espaldas unos a la suerte de otros. Por eso el drama del pueblo cubano tiene que golpear también el sentimiento venezolano, el sentimiento costarricense, el colombiano, en fin, el de todos estos países hermanos. Y aún más allá del océano, el pueblo español, por ejemplo, que ha vivido su tragedia larga, el pueblo francés que conoce lo que es la lucha por la libertad, en fin, todos estos pueblos tienen que sentirse parte de una forma u otra de lo que acontece en Cuba. La tragedia del pueblo cubano es tan conocida como grave, como terrible. Pero, comandante, ocurre que la gente... Por eso nosotros, cuando fuimos a efectuar nuestro segundo congreso, hicimos una invitación amplia que alcanzó hasta los que luchan en la resistencia de Vietnam, en la resistencia de Angola, de Afganistán. Y tuvimos una aceptación muy grande, porque reunimos representantes de la democracia y de la lucha contra la opresión de más de 23 países. Esto es, de 23 países más otros que vinieron como por su cuenta, que son de países oprimidos. De suerte que podemos decir que el pueblo cubano no está solo, tiene muchos amigos. No solamente fueron representantes políticos, sino de movimientos sindicales, de grupos intelectuales, de gobiernos, y después más de 400 ¿Quiénes fueron de Venezuela? Del mundo. ¿Quiénes fueron de Venezuela? De Venezuela tuvimos una buena representación, pues fue una representación del gobierno de Venezuela, que nos honró mucho, porque Venezuela significa mucho, digamos, su valor en el contexto de la democracia latinoamericana es grande, eso lo saben ustedes y deben sentirse orgullosos. Fue una representación del gobierno venezolano, repito, fue una representación del Partido Acción Democrática, otra representación del Partido Social Cristiano, del Partido de Gobierno, y otra representación de la CTV, es decir, de los trabajadores
venezolanos. Ahora, sin embargo, comandante, cuatro factores principalísimos. Usted dice que el pueblo cubano no está solo. En efecto, pues hay gente, y Sofía y yo nos incluimos, preocupados desde muy temprano, no desde el principio porque todos fuimos engañados por Fidel Castro, pero desde temprano por lo que comenzó a ocurrir en Cuba. Pero fíjese usted que no han pasado ni 2 años de ese escándalo que fue la estampida de 10 o 12.000 personas en 24 horas a refugiarse en 2.000 metros cuadrados de la Embajada del Perú en La Habana, y luego el éxodo por el Mariel. Y es como si eso no hubiera ocurrido. Los propagandistas profidelistas y hasta los eternos tontos útiles, entre ellos muchos socialdemócratas, insisten en que el pueblo cubano está mejor hoy que antes, que Fidel le ha dado al pueblo cubano libertad, justicia, igualdad. Parece mentira que haya que volver sobre esto, pero ¿cuál es la situación verdadera de Cuba después de casi 22 años de revolución? Cada vez peor. La tragedia se va agudizando, se va haciendo más crítica, más terrible. Nosotros, por ejemplo, ahorita hablábamos de los presos, ¿no? Mencioné unos cuantos y en mi mente estaban pues revolviéndose los nombres de otros muchos que son representantes del pueblo, como es el caso de Napoleoncito, José Oscar Rodríguez Terrero. Cumplió 20 años, entró a la prisión de 15 años, le condenaron a pesar de ser menor de edad, a 20 años, lo cumplió, y en vez de soltarlo, le condenaron a 2 años más, que ya está cumpliendo. Pero todo eso es arbitrariedad, ¿no? Cuando en un pueblo se hace eso, pues, ¿a dónde están los derechos? Pero no es la cuestión esta de la prisión política, sino es, en Cuba se ha ofendido y se ofende la dignidad de la persona humana, creo que como en ningún país del mundo. No sé si ustedes conocen detalles de las llamadas acciones de repudio. No. Para frenar el éxodo aquel que se produjo en el Mariel, que todo el pueblo cubano quería irse por el Mariel, millones. Entonces crearon un método de terror. Escogieron unas cuantas familias, a miles de familias en Cuba, de las tantas y tantas que habían pedido marcharse, y las declararon pues enemigas de la revolución. Enemigas de la revolución, enemigas del pueblo cubano. Entonces les quitaron la libreta de abastecimiento, es decir, de racionamiento. En algunos casos le quitaron el agua y la luz, y organizaron claques multitudinarias para acosarlas, tirarles botellas y piedras durante horas, y en algunos casos ese asedio fue mantenido durante días. Así, ofendiendo de un modo, incluso pues hubo casos en que atacaron las casas. Mi hermano Rogelio, que pudo salir de Cuba después de todo eso, fue uno de las víctimas, una de las tantas víctimas. Ahí lo han acosado mucho. Le atacaron la casa, le destruyeron parte de la casa y tuvo que salir por el patio con 2 nietas en los brazos a refugiarse en casa de un vecino. Y lo peor es que hasta un hijo de él había sido obligado a ir a la multitud sin saber que era para atacar la casa del padre. Así que convocan al pueblo, lo presionan, y entonces en miles se reúnen en las calles tales para una acción que no se ha dicho cuál es, y después de allí los llevan hasta que le dicen, esta es la casa. Entonces es el caso de mi hermano Rogelio, que su hijo mayor estaba en la multitud, y así muchos amigos de él se fueron de allí, porque todo lo hace el sistema de un modo tan presionado, y además en Cuba cuesta mucho trabajo definirse contra el sistema por las peores consecuencias. Sí, justamente yo quería preguntarle eso, ¿por qué la gente acude a esas convocatorias? Y no solamente a esas, sino a esas manifestaciones multitudinarias. Claro, porque es que nosotros los que vivimos fuera, si no traemos en la carne y en el espíritu la huella, la experiencia, los que viven fuera de Cuba no pueden imaginar un grado tal de presión, un grado tal de coerción y un grado tal, diríamos, de maldad, de ensañamiento. ¿Por qué a personas que no han hecho nada, que lo que quieren es emigrar porque se sienten asfixiadas allí, porque no pueden vivir bajo un sistema despótico que ofende, que humilla al cubano como puede, además de hambrearlo? Pues el que no puede vivir así quiere marcharse. Se supone que ese es un derecho elemental. Y entonces, para combatir eso y para evitar que otros quieran irse, pues frenan aterrorizando a unas cuantas familias. ¿Cómo funciona el sistema de los comités de defensa de la revolución? Bueno, el nombre de Comité de Defensa de la Revolución es un eufemismo, ¿no? Eso no es...
es gente que se ve obligada, a su vez, porque son la mayoría del pueblo cubano, no repudia el sistema, pero se le obliga a que pertenezca a los comités de defensa de la revolución, a que pertenezca a la Juventud Comunista, a que pertenezca a la Federación de Mujeres Cubanas, a las llamadas organizaciones de masa, porque de no pertenecer, pues son perseguidos también. Entonces la persona se ve ante una disyuntiva muy difícil de convertirse en reo de contrarrevolucionario o de enemigo de la revolución, pues prefieren sumarse a todo eso, vivir con una máscara, hasta ver en qué termina aquello. Así es que toda persona se supone que tiene que inscribirse en los comités de defensa de la revolución y vigilar al vecino y vigilar al otro. De manera que es un sistema de denuncia completo, constantemente la gente denuncia. Sí, el espionaje de vecino a vecino. Bueno, en la Unión Soviética los hijos denuncian a los padres, que supongo que en Cuba también. Para no ser espiado y para no ser llevado contra la pared, pues la persona espía también. Convocan, por ejemplo, en este caso conozco, se convocó para creo que era un domingo. Bueno, el día tal, todos los vecindarios, los vecindarios, es decir, los caseríos próximos, porque es un lugar un poco de campo, pues la gente tuvo que concentrarse en una zona determinada, en un área determinado del pueblo. Allí en camiones los van llevando, los movilizan, todos los recursos del Estado están para eso, para la maldad, para esa cosa inconcebible, ¿no?, que puede hacerse contra seres humanos. Y después pues hay dirigentes que son los que tienen la clave, dirigentes del partido y del G2, de la policía política, que son los que dirigen la multitud, dice, por aquí, en este momento. Es decir, una operación propiamente de castigo en este caso. Y así pues... van asustando a la gente. Sí, así aterrorizan a la gente. Por eso pues en Cuba el pueblo está viviendo con un disfraz, con una máscara. Hasta el día que se produzca una brecha y entonces pues habrá horrores, porque todo el pueblo se lanzará contra los que le han oprimido y le han ofendido tanto. Pero la comida, ¿no?, cada vez más crítico. Y creo que por acá tienen que haber llegado los ecos de un discurso que pronunció Fidel, precisamente a los comités de defensa, hace cuestión de mes y medio, en el cual les dijo, después de arengarlos un poco y de hablarles del imperialismo, la amenaza del imperialismo, les dijo que ahora pues habrá que cerrar fábricas porque no hay materias primas ni dinero con que comprar todo eso y que hay que prepararse para más hambre, para más necesidades. Con lo cual está confesando que el comunismo no sirve como sistema, que es un desastre, porque en principio se pensó, ¿no?, con el cambio de las estructuras del llamado capitalismo al comunismo, pues se pensó que eso crearía desajuste, pero después de más de 20 años de sistema comunista, si no hay comida, ni hay ropa, y los zapatos están muy escasos, no hay tampoco, y no se construyen viviendas, y las que había se destruyen por falta de mantenimiento, de reparación. Si todo es así, digamos, una cosa calamitosa, y el pueblo quiere huir, cuando le abren una embajada se meten miles, y cuando se dice que hay un puente marítimo de Mariela Cayo Hueso, 2 millones o más quieren irse hacia allá. Si ese es el panorama, ¿qué más necesitamos nosotros decir del comunismo? Que es un desastre. Ahora, comandante, Fidel sostiene, como todos los comunistas, que bajo el comunismo es cuando existe la democracia y la libertad, que los únicos descontentos son los contrarrevolucionarios, intelectuales ilustres, y yo lo pongo entre comillas, como García Márquez y Cortázar, visitan a Cuba y dan testimonio de que eso es un paraíso. Entonces, si es verdad, y si eso no es verdad, ¿por qué lo hacen? Gente como Cortázar y como García Márquez y como otros tantos intelectuales. Hay gente que se acostumbra a la mentira y no quiere salir de la mentira, y esos intelectuales están acostumbrados a la mentira. Fidel también dice que Cuba es el país más libre del mundo, y eso precisamente en ese discurso y en otros los ha repetido así, que es el país más libre del mundo, convertido en una colonia de la Unión Soviética, una virtual colonia, con la juventud que está sirviendo de tropa mercenaria para la Unión Soviética en África, en países como Angola, como Etiopía, en Yemen, allá en el Asia. Y así pues esa juventud, él la considera una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Y cuál es el destino de estos jóvenes? Ir a morir para que la Unión Soviética tenga más y más satélites. Pero los defensores de Fidel sostienen hasta hoy que Fidel logró la liberación nacional para Cuba. Y cuando uno les dice, pero bueno, lo que Cuba ha hecho es cambiar una dependencia por otra mucho más humillante, ¿no?, por una verdadera tiranía, dicen no,
las relaciones de Cuba con la Unión Soviética son de igual a igual. Y Fidel, si fue a Angola, fue por su cuenta, los rusos se enteraron después, etcétera, ¿no? Todos son sofismas, todos son sofismas. Vamos a partir de esto. En Cuba se dice constantemente, por Fidel y por otros voceros, que la lucha es por la liberación de los pueblos. Por la liberación de los pueblos se lucha, y las guerrillas y todo el fenómeno este terrorista se hace en aras de la liberación de los pueblos. Pero yo pregunto, esa es la liberación de los cubanos, es decir, la liberación se entiende en términos de lo que ha ocurrido en Cuba, con las prisiones llenas, con el paredón que ha cegado miles y miles de vidas, y con esto de no tener que comer, de que no haya viviendas, de que no haya absolutamente de nada, de que la juventud se siente enajenada, y de que cada vez que pueden los jóvenes salen. Vaya, hay hechos que son, diríamos, que hablan por sí solos. De Cuba, creo que es el único país del mundo donde las personas se han fugado en el tren de aterrizaje de un avión, y no es un caso, porque se pensaría que era un loco, pero no es un caso, ha habido varios. Y ahora no hace mucho, cuestión de 2 meses, en 3 meses, un cubano en el tren de aterrizaje de un avión, pues fue mutilado, murió, destrozado. Al cerrarse el tren. No, al llegar a México. Al llegar a México, pues, se encontraron con que el tipo estaba destrozado. Otros han podido escapar, uno hacia Miami y otro hacia España, y uno cayó creo que en el océano. Es decir, eso acontece en Cuba. ¿Por qué acontece en Cuba? La desesperación. Bueno, vaya, en Venezuela ustedes conocen el caso de 10.000 o de 11.000 personas metidas en una embajada. No, tampoco ocurre en Costa Rica, ni ocurre en Suecia, ni ningún... ¿Por qué ocurre eso en Cuba? ¿Qué cosa espantosa hay en Cuba? Que después de 20 años la gente se tira así y todos quieren salir de aquel país. Cuando eso ocurre en un país es porque la situación es espantosamente, inaceptable, ¿no? Pues esa es la liberación, yo pregunto. Y esa es la liberación que le van a llevar al pueblo del Perú y que le quieren llevar aquí los comunistas a los venezolanos. Esa de hambre, de huida desesperada. Líbrenos Dios de esa liberación en América, que ya pues tenemos bastante con el caso cubano y pensamos que es totalmente reversible, ¿no? Los comunistas viven, pensemos que hay comunistas que son de doctrina, ¿no? Que son gente enamorada de la justicia y que toman la filosofía por lo que Marx o por lo que Engel o por lo que algunos de los apóstoles de ellos han dicho, ¿no? De que eso es justiciero, etcétera, etcétera, la igualdad. Pero en los hechos es insufrible el sistema. Y después enseñan al hombre a matar, a torturar, a perseguir fríamente. Esto es, conozco compañeros míos que eran gente buena y el sistema los ha convertido en esbirros. Se quedaron allá y cuando salen algunos de los nuestros que vienen saliendo nos dicen, si supieras a qué ha descendido fulano de tal. Y eran hombres buenos, los han convertido en monstruos. Comandante, es una cosa muy parecida lo que dice Sájarov en la carta que no terminó de leer Carlos, en donde él se dirige a sus colegas, a los que han trabajado en los laboratorios junto con él, codo a codo, los que eran casi como hermanos, que lucharon juntos contra una serie de cosas, y que ninguno de ellos, en el momento que él se ha dirigido a ellos, ha dado señales de vida y le han dado la espalda. Es como si el régimen comunista corrompiera todo lo que toca, porque es decir, él se ve desesperado. El célebre de Kapitsa, que es un hombre eminentísimo en la ciencia, no respondió a la carta de Sájarov. Sí, pero algunos no se han convertido, no se han corrompido, sencillamente que viven en el terror y no hacen nada. La prensa publicó en Estados Unidos, en el mundo entero publicó el caso de 2 médicos cubanos. Es un caso tremendamente dramático. Llegaron a Europa y creo que es en Lisboa, sí, uno de esos médicos que vivía asqueado porque le obligaban a practicar la medicina de un modo inmoral. Pues uno de esos médicos, iban los dos, el médico y la esposa, que también era médico. Y en el aeropuerto se baja y el hombre pues se entrega a las autoridades y va avergonzado porque no le ha comunicado a su esposa, porque le tiene miedo a la esposa, le tiene miedo, él va a huir.
y huye, pero no le ha comunicado a la esposa que va a huir, la deja en el avión, del miedo que le tiene a su esposa. Sí. Y cuando el hombre está derrumbado, haciendo sus confesiones de que se va de Cuba porque no podía vivir en esa función de médico criminal, porque se sentía avergonzado de todo lo que le obligaban, y porque él estaba allí y veía el chantaje de las autoridades, y lo utilizaban como instrumento de la maldad. Entonces se baja y está, cuando ya está derrumbado, ya habiendo logrado la libertad, porque ha logrado protección de las autoridades, creo que no es en Canadá. Entonces le dicen, no se abrume, señor, venga acá. Y lo llevan a un cuarto y resulta que la esposa había hecho otro tanto. Lo había abandonado, es decir, huía, y entonces los dos se encuentran y se piden perdón mutuamente. Esto es, hasta los esposos entre sí y se sienten cobardes uno al otro de confesarse el repudio al sistema. Cuando un país vive así en esas condiciones, pues es de explicarse que Sájarov no haya podido tener respuesta ninguna y que pasen muchísimas cosas que luzcan incomprensibles. Yo no pienso que todos los comunistas son malos. Yo creo que hay muchos comunistas o unos cuantos comunistas que pueden ser idealistas, que luchan propiamente por darle a sus pueblos lo que ellos estiman que es el mejor sistema. Pero son equivocados, porque esto es espantoso. Y el ejemplo cubano lo dice a las claras. Han desgraciado un país, pero desgraciado, la juventud cubana se dedica a robar. Muchos jóvenes frustrados y además pensando que combaten contra el sistema. Dice, si Fidel se lo ha robado todo, ¿por qué nosotros no vamos a robar? Para fumar, para vestirnos, para vivir. Así, pero por supuesto que la juventud también, esa juventud que ha aprendido a robar también tiene un poco de esperanza de que haya un cambio. Creen que puede haber un cambio y cada vez que se le brinda la oportunidad emigra, como han emigrado muchos miles, decenas de miles en estos últimos tiempos. Bueno, hay 1 millón de cubanos fuera, y muchos de ellos son jóvenes, ¿eh? Así es que por donde quiera que uno, entre las cosas monstruosas del sistema está en las prisiones, esos jóvenes que van a las prisiones, los ponen, por ejemplo, hay 5 camas en una celda, no caben más que 5, y meten 30 presos, y entre esos 30 meten algunos que son presidiarios viejos y malos. ¿Para qué? Para intimidarlos. Para que abusen de los otros, para que se imponga allí el más atrevido, el más inescrupuloso, y terminan ahí corrompiendo a los que van, que nada más que llevan el delito del robo y la protesta contra el sistema. Bueno, es algo inconcebible. Todo eso no es imaginación, ni es afán de un enemigo del sistema de decir que esto es malo, no. Cuando pase el comunismo en Cuba, se va a conocer y el mundo se va a espantar como se espantó cuando los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El mundo se va a espantar de todo lo que va a aflorar en el plano de las cosas degradantes y terribles, la llamada revolución cubana, que hace años que no es revolución, que es despotismo y tiranía. Es el ejemplo de Cuba, de una sociedad comunista, pero es que usted me puede decir de algún otro modelo en el cual impera el comunismo, en el cual ese modelo de Cuba no se haya repetido, el de la prisión, el de la denuncia, todas las cosas que usted dice de Cuba están multiplicadas. Pues sí, eso es lo más impresionante, que el sistema es tan compulsivo que donde quiera que se impone, que es en Asia, en Europa Central, sí, produce resultados semejantes. Es lo que... Bueno, pero yo no puedo hablar por lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Bulgaria, o lo que ocurre en Hungría, ¿no? Creo que el caso cubano es lo más horrendo que hay dentro de sistemas comunistas, ¿no? En lo otro, presumo que se hacen muchas cosas, pero nada más que puedo hablar de lo que he vivido, ¿no? De lo que milagrosamente... ¿Ha sobrevivido? Sí, he sobrevivido, exactamente, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida continuamos entrevistando al comandante Huber Matos. Comandante Huber Matos, lo que usted nos dice sobre Cuba es realmente espeluznante, pero hay todavía una línea de defensa que usan los comunistas y los amigos de los comunistas con relación a Fidel Castro. Dicen que esto es el corto plazo, que la historia se juega a más largo plazo, que con Fidel Cuba se ha convertido en un factor de gran importancia en la política internacional. Hay gente en América Latina, nada comunistas,
que están orgullosísimos de que haya soldados latinoamericanos, cubanos, en Angola, en Etiopía y hasta parece que en Afganistán. ¿Qué nos dice usted de eso? Bueno, hay gente que se contenta con la fama, aunque la fama sea innoble, ¿no? Yo no dudo que algunos latinoamericanos que no conocen las grandes virtudes de nuestros pueblos se enamoren del renombre de Cuba comunista. Pero los latinoamericanos que conozcan un poco de los grandes valores que están en la raíz de nuestros pueblos, no deben contarse entre los que se sienten dichosos o hinchados porque haya tropas cubanas en África o en Asia. Diría eso, que es gente que están así como ayunos de formación ética, y no importa quiénes sean, el sayo les viene bien. Es como si un individuo pues está contento de ser pariente, por ejemplo, de un gran sepulturero o algo así, ¿no? Buen ejemplo. Castro, desgraciadamente, ha trastornado a nuestro El gran pueblo. sepulturero de Cuba, diría usted. Sí. No, pero ha trastornado a América Latina. Sí. Ha hipnotizado a América Latina con eso de un desquite. Con la historia. Antes eran soldados europeos o norteamericanos quienes pisaban la tierra latinoamericana, ahora estamos nosotros en África y en Asia. Sí, pero si nosotros estuviéramos, si los soldados cubanos estuvieran en África, llevando la libertad y la justicia o el progreso de esos pueblos, pues entonces había razón, yo me sentiría contento también. Pero si están sirviendo a un imperio que, por ejemplo, ha invadido a un país como Afganistán para imponerle su patrón político, opresivo y represivo, ¿qué honra, qué orgullo puede haber en eso, en servir a un imperio así? Son los soldados rusos, por supuesto, los que están en Afganistán. Creemos que hay algunos cubanos allí. En cuanto al África, ya conocemos eso. Soldados cubanos estuvieron sirviéndole al régimen de Amin Dada, el abominable dictador de Uganda, a Macías, el de Guinea Ecuatorial, Un también, carnicero, un carnicero. soldados cubanos. Y soldados cubanos han muerto en los llanos de Somalia, pero llevando ¿qué? Como instrumentos de la Unión Soviética, de un imperio. No, el hombre tiene un rol mucho más alto que cumplir, y sobre todo la juventud. Que miles de cubanos se mueran en cualquier país defendiendo lo justo, bien, pero para llevar el totalitarismo, que es la noche, que es la regresión, que es la marcha atrás, no a la Edad Media, sino a la caverna. No, eso no tiene sentido. Lo que ocurre en Cuba es que, habiendo un sistema de mando único, pues la juventud, que no tiene perspectivas ninguna, se ve enrolada, se ve obligada. A lo mejor es una manera Se de ve salir de obligada, Cuba. es una manera de correr una aventura, de escapar. Pero vea, hasta Castro le tiene miedo a esa gente, porque ahora se dice que no sabe qué hacer con las tropas que tiene que regresar de África, y quiere, creo que, meterlas en Guyana, por aquí, anda buscando, porque les tiene miedo en su país. Así es que todo esto de ese orgullo es tontería o aberración. La verdad es que la fama de Cuba, veamos, Cuba es, con el señor Castro, la nación que tiene por el momento la presidencia de los países no alineados. Todo eso es una farsa. ¿Cómo va a ser no alineado un país que es el más satélite de los satélites de la Unión Soviética? Un país que apoyó la invasión de Afganistán, que está apoyando la invasión de Afganistán. Así es que desprestigio. Y eso no es que lo digamos nosotros, es que cuando se planteó la oportunidad para Cuba de que se le diera un puesto en el Consejo de Seguridad, un puesto como país latinoamericano, pues aún siendo Cuba la nación
que presidía el movimiento Los No Alineados, donde hay más de 100 países agrupados, no alcanzó votos suficientes para ser designado Cuba miembro del Consejo de Seguridad. No ha podido serlo en todos estos 20 y tantos años de comunismo. En tiempos más recientes, en La Habana se dio la conferencia la conferencia interparlamentaria mundial. Allí estuvo el caso de ese señor presidente por derecho propio allí en su país, el anfitrión Fidel Castro, inauguró la conferencia con un discurso lleno de insultos para todas las representaciones, incluyendo algunos amigos nuestros que fueron allí, demócratas que fueron de buena fe o no sé. Venezolanos. Sí, de venezolanos y de otras naciones. Pero justamente, y allí, comandante, pues, ahora que usted dice esto, ¿no? En esa delegación venezolana, los socialdemócratas aplaudieron calurosamente a Fidel Castro. Usted, que por sus pronunciamientos ha dejado entrever cierta afinidad con la socialdemocracia, ¿cómo explica que los socialdemócratas mundiales, la Internacional Socialista, pero más todavía sorprendente, algunos miembros del Partido de Acción Democrática en Venezuela, sienten una especie de indulgencia y hasta de admiración, de pasmo frente a Fidel Castro? Hay algunos amigos nuestros, y hay gente que tal vez no sean amigos nuestros, pero que se supone que piensan más o menos como nosotros en relación con la democracia, que inexplicablemente pues sienten simpatía por el señor Fidel Castro, y todavía más en la Internacional Socialista, donde se supone que prevalezca el pensamiento democrático, pues hay una corriente que por el momento está brindándole tácito apoyo. Usted lo ha sufrido porque en la reunión de Madrid no prosperó una moción favorable a su movimiento al caso cubano, y contraria a Fidel sí, Castro, ¿no? Nosotros sí. Yo diría que en la Internacional Socialista hay una falta de percepción de la realidad. Es como si todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo, casi todo el mundo, no digamos todo, porque los costarricenses se pronunciaron muy claramente después. Allí no estuvieron de acuerdo con eso y después hubo una declaración, un pronunciamiento. Pero hacen figura solitaria, sí. no los han seguido. Sí, bueno, pero entre los que fueron allí, hay unos cuantos que piensan como nosotros, pero que actuaron en contra de lo que debieran haber actuado. Y de lo que piensan. Sí, en contra de lo que piensan. Y sinceramente, yo no sé, quizás las cosas esas de la política, los convencionalismos, los acomodamientos de la política, es lamentable que todo eso haya ocurrido, pero a mí me parece que hay razones para esperar un cambio dentro de la misma Internacional Socialista, porque está tan a la vista que esa línea los lleva a un camino sin solución, a un camino sin salida. Apoyar las tiranías desde una posición supuestamente democrática es un contrasentido. ¿Qué es Castro en Cuba? Un tirano. ¿Y a dónde va, por ejemplo, el caso del sandinismo? En Nicaragua, hacia un totalitarismo. Eso es evidente. Bueno, pues a brindarle apoyo a todo eso conlleva a confabularse con la Unión Soviética y a confabularse con el totalitarismo, sin más acá ni más allá. Por eso nosotros esperamos que nuestros buenos amigos socialdemócratas revisen su posición. Y creo que todavía estamos a tiempo de que lo hagan. Nosotros, sí, nos sentimos como defraudados porque allí se hablara del caso Cuba y se le dio silencio. En Madrid. En Madrid se le dio silencio a eso. Es decir, nadie se preocupó dentro de la socialdemocracia, así abiertamente, de lo que es la mayoría. Eso es muy grave. Sí, lo que es la mayoría, por salvar la parte esa del derecho del pueblo cubano a la autodeterminación y a la libertad. Pero los hechos están con tanta evidencia mostrando que eso es equivocado, que esa posición es equivocada, de indiferencia hacia el caso cubano. Además, nosotros tenemos pruebas sobradas de que partidos socialdemócratas que allí no se pronunciaron en contra de Fidel Castro y a favor de la democracia cubana, se sienten identificados con nosotros.
Y puedo decirle aquí, y esto en honor a la verdad, es un deber de mi parte, que la socialdemocracia venezolana, mayoritariamente, es decir, el Partido Acción Democrática está junto a la democracia cubana, está junto a nosotros. Ahora, Así, es posible que dentro de Acción Democrática haya alguna facción o algún grupo que no quiera hasta el presente identificarse con nosotros, pero podría decir más que identificarse con ustedes, identificarse contra Fidel. Sí, podría decirse que todo el partido está al lado del pueblo de Cuba. Yo lo creo así. ¿Qué está haciendo usted aquí ahora, comandante? En este viaje. En este viaje. He venido invitado al Congreso de la Democracia Cristiana. ¿Y no será por lo mismo? Se inauguró ayer. ¿No será por lo mismo que usted ha sufrido esa decepción con la Internacional Socialista y que ahora se acerca a la Internacional Demócrata Cristiana? Bueno, los socialdemócratas de Venezuela son mis amigos y muchos de ellos son mis hermanos. Así, la dirigencia de la socialdemocracia venezolana, de Acción Democrática, está... Pero usted ha venido invitado a la reunión en Caracas de la Organización Demócrata Cristiana de América. Quiero aclarar eso, ¿no? Después voy a hablar también de la democracia cristiana venezolana. Pero para dejar esto bien diáfano, el Partido Acción Democrática Venezolana ha estado en todo este proceso junto a nosotros. Desde mi salida aquí, que visité a la dirigencia, representada por Rómulo Betancourt, recibí todo el respaldo de ellos. En el Congreso de Fundación del CIT aquí en Caracas, en octubre del pasado año, estuvieron junto a nosotros. Estaba Alejandro Zaguirre, secretario general del partido. En el segundo Congreso del CIT en Miami, efectuado en el mes de agosto, estuvieron junto a nosotros precisamente el doctor Reinaldo Leandro Mora, que es el primer vicepresidente del Partido de Acción Democrática, lo representó allá, a la Acción Democrática, estuvo junto a nosotros y están junto a nosotros. Así es que en esto estamos claros. La posición de la socialdemocracia venezolana en lo internacional no es congruente con la posición de ellos al lado del caso Cuba. Ahora nos quedan 3 o 4 minutos. Sí, háblenos de su... En cuanto a la democracia cristiana, estamos también muy identificados con ellos. El gobierno, demócrata cristiano de Venezuela, lo dije, mandó al licenciado Gustavo Tarre a representarle allá en el Congreso, en Miami. El partido, el COPEI, también mandó su representante. Y ahora he venido aquí invitado, no solo por el partido aquí, sino por la OTCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, la cual es el secretario general, el doctor Aristides Calvani. Así, mis relaciones con ellos son muy buenas y estamos completamente seguros de que la ayuda de ellos en la causa del pueblo cubano no nos faltará nunca. Esto está definidamente junto al pueblo de Cuba y junto a la defensa de la democracia aquí. Del mismo modo que nosotros también estamos en sentido amplio defendiendo la democracia en América, porque lo que está ocurriendo en El Salvador nos interesa mucho, y nos definimos al lado de la democracia salvadoreña. Ahora, usted sabe, comandante, que se dice mucho que una posible invasión que podría organizar el gobierno norteamericano a Cuba sería favorable. ¿Usted qué piensa de una posible invasión? De esa hipótesis. ¿Sería eso una solución? Sería una solución. Nosotros hemos conversado eso con altos funcionarios norteamericanos y les decimos que queremos que se nos ayude para resolver nosotros nuestro problema. Porque si después de 20 y tantos años de comunismo en Cuba, los norteamericanos son los que tienen que resolver nuestro problema, el pueblo cubano demostraría que es incapaz de hacer valer sus derechos y eso traumatizaría a la nación cubana durante años. Esa no es la solución, en ningún caso. Entendemos, por lo menos nosotros no estamos pidiendo invasión norteamericana en Cuba. Ayuda a todos estos países del área democrática para resolver nosotros nuestro problema. Hemos dicho que la libertad de Cuba es tarea que corresponde a los cubanos, pero también decimos, y precisamos esto, que la derrota del castrosovietismo como fenómeno expansionista que amenaza a toda la América es tarea de todos. Aquella es tarea de los cubanos y esta es tarea de todos. Bueno, han escuchado ustedes al comandante Huber Matos, quien una vez más nos ha dado un programa extraordinario, nos ha emocionado y realmente no se concibe cómo con testimonios como este todavía queden
defensores de Fidel Castro que no sean los comunistas doctrinarios, entre los cuales, como el mismo Huber-Matos dice, puede haber los idealistas, pero equivocados. Gracias, Huber-Matos, gracias a ustedes que han visto esta entrevista. Vamos ahora a ver la segunda emisión del Informador, previamente unos mensajes y enseguida, solo con Sofía, un servicio público de Venevisión. Gracias a Sofía y a Carlos y a los venezolanos que tienen la bondad de escucharnos y de vernos. En su amplia